La versión que vamos a tener aquí, si ustedes saben que me gusta mucho esta traducción del lenguaje actual, así que lo copié aquí para que lo leyéramos todas. Ustedes pueden verlo ahí en el videobin también. Dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a las demás como mejores a ustedes mismos. Vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Me encanta esa versión que es un poco más clara y pues nos deja ver con un lenguaje más sencillo lo que estamos leyendo. Un mismo norte, el devocional anterior, que fue Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2, solamente estudiamos 2 versículos, vimos allí que como hijas de Dios debemos andar en un mismo sentir para tener una mejor convivencia. Hablábamos de lo difícil que era tener una convivencia con muchas personas, tanto en nuestra casa como en la iglesia donde nos podemos estar congregando. Muchas veces tenemos problemas de convivencia, pero Pablo nos dejó aquí algo muy chévere, que fue estos 5 aspectos para tener en cuenta y tener una mejor convivencia, que son consolación en Cristo, es decir, dejarnos consolar por el Señor, quien dio todo por nosotros. Consuelo de amor, que es así como yo fui consolada, consuelo a otras también. Comunión del Espíritu, ese consuelo solamente lo logro sentir por los demás cuando yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, y eso solamente se logra a través de tener una relación personal con Él, una comunión con el Espíritu Santo. También eso me lleva a tener un afecto entrañable. Hablábamos de un afecto entrañable, que es como que cuando tú dices hijo de mis entrañas, cuando el bebé te sale, tú lo amas porque salió de ti. Ese es el amor entrañable del que hablábamos, y decíamos que ese es el amor que debemos sentir unos por otros, y que muchas veces no sentimos ese amor entrañable sino un amor estreñible, les decía yo a ustedes, porque muchas veces vemos a alguien y ya me empieza a doler el estómago porque no lo quiero ni poquito. Entonces, pero el Señor nos lleva a tener amor entrañable, y esa fue la tarea que fijamos hace 8 días, pensar en una lista de personas por las que yo debo pedirle al Señor amor. Y misericordia era el 5º punto, como yo, a través de tener el Señor en mi vida, de haber sido consolada, ya puedo demostrar un poco de misericordia para las demás personas. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito de cómo hacer las cosas, ya teniendo claro cómo voy a convivir. Entonces, ahorita sí, cada cosa que yo vaya a hacer, ya sea en mi familia, en la iglesia, donde quiera que yo me mueva, entonces vamos a aprender hoy a través de este texto cómo vamos a hacer las cosas. Después de haber comprendido todo esto anterior, bueno, el primer aspecto que debemos tener en cuenta es que nada de lo que hagamos lo vamos a hacer por contienda, ¿correcto? Nada de lo que hagamos lo vamos a hacer por contender con otro. Sí, a veces pongo un mal ejemplo ahí, pues, en cuanto a mis hijos cuando pelean, porque muchas veces ellos, Gabriela simplemente pone un tema para incomodar a su hermano. Entonces empieza a decir, pone cierto tema que ella sabe que a su hermano no le agrada, inmediatamente empiezan a discutir entre ellos. Entonces eso es como hacer las cosas por contienda, o sea, simplemente hago por tener que darle de hablar a la gente o por reñir con alguien, ¿sí? No lo debemos hacer. La palabra de Dios nos dice que no debemos hacer las cosas por contienda. El segundo punto, no debemos hacer nada de lo que hagamos, lo vamos a hacer por vanidad o por vanagloria, ¿sí? Porque muchas veces lo que hacemos, lo hacemos para ser vistas, o lo hacemos para que me alaben, o lo hacemos para ser halagadas por los demás.
pero la palabra de Dios nos está enseñando en esta mañana que no debemos hacer las cosas para nuestra propia vanagloria, ¿sí? Ese es el segundo aspecto. ¿Qué más nos dice la palabra acerca de cómo debo hacer las cosas? La palabra me dice como tercer punto que debo hacer todo con humildad. ¿Qué es humildad? Humildad es reconocer mis limitaciones y debilidades y no creerme más de lo que yo soy. Como pueden ver ahí la fotico, hay un gato que se está mirando al espejo y él se cree un león, ¿no? Pero en realidad eso no es humildad. Humildad es aceptarme yo misma con mis defectos, con mis debilidades y dejar eso en manos del Señor sabiendo que es Él quien me va a usar o es Él quien va a hacer las cosas que Él quiere que yo haga. Entonces, ahí vamos en el tercer punto. Cuarto punto de cómo debo hacer las cosas. Dice, estimando a los demás como mayores a sí mismos. Entonces aquí vemos el ejemplo del signo. Ellos son más que nosotros. Cuando yo estimo a los demás mayores que a mí misma, no voy a tener el problema de cuando uno a veces piensa hacerle un favor a este ni loca, o sea, no, porque no lo considero superior a mí. Entonces siempre estoy en ese punto, cuando yo no considero a las personas superiores a mí misma, no estoy haciendo las cosas con humildad, tal vez las estoy haciendo con vanagloria y tal vez las estoy haciendo por contienda. Entonces tengamos cuidado con eso. Cuando yo considero a alguien superior a mí, lo valoro, escucho lo que me dice. Cuando yo estoy haciendo algo mal y viene alguien y me lo dice, yo considero lo que me está diciendo, puede que tenga razón que yo me esté equivocando en algo, lo considero valioso a él, y a eso es a lo que se refiere, considerar a los demás importantes, no como que usted quién es para venirme a decir a mí las cosas que debo hacer o no, ¿sí? Entonces debo considerar a los demás como mayores y como superiores a mí mismo. ¿Qué más dice aquí? Dice, ¿cómo debo hacer las cosas? Quinto punto, no mirando mi propia conveniencia. ¿Por qué coloqué esa tortica ahí? Porque me acuerdo cuando muchas veces he estado en algunas fiestas de cumpleaños y yo creo que no soy la única, y creo que a todas nos ha pasado, que cuando estás haciendo la torta y están repartiendo y te dicen, coge, uno trata de ver cuál es el pedazo más grande, ¿no? La tajada más grande y uno quiere esa para uno, y si no te gusta la torta, haz de cuenta que te sirven el postre que más te agrada. Entonces en ese momento uno trata como de escoger la mejor tajada para nosotros, pero en este caso la palabra de Dios dice que no debemos mirar nuestra propia conveniencia, porque a veces ajustamos las cosas que hacemos, ya sea para el ministerio, ya sea para nuestra casa, de una forma que funcione, que a mí me convenga. No tengo en cuenta a las demás personas porque no estoy dispuesta a morir. Entonces, cuando yo hago eso, pues no estoy haciendo las cosas como el Señor le agradan y como Él quiere que yo las haga. Sexto punto, mirando el bienestar de los demás, ¿sí? No peleando como perros y gatos, aquí por eso puse esta imagen, sino realmente mirando el bienestar de que todos vayan a ser bendecidos a través de lo que estamos haciendo. Siempre estamos pensando de pronto que si tengo que acomodar un horario para que todos estemos, entonces pues pienso en el bienestar de todas, ¿no? Que sea una hora que se ajuste para todos. Si estoy pensando en mi hogar y voy a hacer algo para mi casa, pues algo que sea algo lindo que beneficie a toda mi familia. Que si estoy mirando la economía de mi casa, no estoy viendo solamente mis propios gastos, sino que estoy mirando que lo que estamos presupuestando beneficia a todos. Entonces, ese es el sexto aspecto de cómo hacer las cosas. Ahora, todo esto se resume en el sentir que tuvo Cristo con nosotras y cumplió todas las anteriores. Vamos a mirarla una por una y vamos a ver cómo cumplió Él todas las anteriores. Lo primero que hizo, dice que no hagan nada por contienda, pues el Señor no se puso a pelear con Dios Padre y decir, ¿por qué me envías a mí si yo estoy acá cómodo? Porque si yo tengo el reino de los cielos aquí a mi disposición y todos estos ángeles a mi disposición, yo ¿para qué voy a ir a incomodarme a la tierra? No, Él no peleó con nadie, simplemente obedeció lo que el Señor le estaba mandando que hiciera.
Dice que nada lo haga por vanidad. Si el Señor hubiese hecho esto por vanidad, no hubiese nacido en un pesebre aquí en la tierra, teniendo todas las riquezas en la gloria. Él no hizo esto por vanidad. Él no vino aquí a la tierra a morir por nuestros pecados por vanidad. Lo tercero dice que debemos hacer las cosas con humildad. Yo creo que el Señor fue humilde y fue el mejor ejemplo de humildad que podemos tener nosotras cuando vemos en la palabra de Dios que Él le lavó los pies a sus discípulos, cuando vemos todo lo que Él hacía aquí en la tierra, fue un ejemplo de humildad y simplemente el hecho de morir en la cruz sin decir una sola palabra, siendo azotado, siendo vituperado, habiendo soportado todo eso, fue una muestra de humildad, porque él, siendo Dios, pudo haber callado con un chasquido de dedos o con un rayo que les cayera del cielo, pero él no lo hizo por humildad. Ahí vemos que él está cumpliendo todos estos aspectos que nos está enseñando en su palabra. Dice, estimando a los demás como mayores. Pues creo que el Señor lo hizo. Él murió por nosotros y se hizo menor que todos nosotros. Se hizo menos por su amor hacia cada uno de nosotros. No miró su propia conveniencia. Si lo hubiera visto su propia conveniencia, no se habría incomodado en venir aquí a la tierra a morir por nuestros pecados. Y sexto, miró el bienestar de todos. Él murió en la cruz para darnos un bienestar a todos nosotros, para que pudiéramos tener la salvación, para que no fuéramos al infierno. Él tuvo misericordia de nosotros e hizo todo esto para darnos un bienestar maravilloso que podemos tener en Él. Entonces, viendo todo esto, el sentir de Cristo es el que deberíamos de tener todas nosotras, pensando de esa forma cada vez que vayamos a hacer algo. Si tú estás sirviendo en algún ministerio en tu iglesia o estás dando algo para los niños de tu iglesia, para las mujeres, yo qué sé, que haga cada una de ustedes, piensen siempre en hacer las cosas de esa manera. Si tenemos en cuenta estos 6 aspectos, yo creo que vamos a dejar que el Señor haga muchas cosas en nuestra vida, porque vamos a tener el mismo sentir que Cristo tuvo. Es maravilloso cuando podemos aprender de su ejemplo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la obediencia de Cristo, como pudimos ver en este texto? Miremoslo otra vez. Dice que él fue exaltado. Dice el verso 8, perdón, el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí podemos ver claramente cómo por su obediencia el Señor fue exaltado. Y hoy, pues toda la humanidad le exalta, todos reconocen quién es Dios, todos saben quién es Él. Cuando hablan de Jesús, todo el mundo sabe que fue alguien maravilloso, que para algunos fue, para otros es alguien maravilloso, porque para los que fue alguien maravilloso es porque no han creído en Él. Pero realmente vemos cómo Dios exaltó tanto el nombre de Jesús, que toda rodilla se dobla ante Él. Y quiero poner un ejemplo aquí porque esta es la aplicación más importante de este devocional. Quiero que vayamos a Apocalipsis 2:17 y vamos a leer las consecuencias de la obediencia para nuestras vidas, así como el Señor tuvo esa consecuencia para su vida, que fue ser exaltado por su obediencia. Nosotros también tenemos una promesa en la palabra de que si obedecemos va a pasar algo. Y aquí lo dice en Apocalipsis 2:17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y para mí esa es una de las promesas más hermosas que yo he podido encontrar en la palabra de Dios, y me sueño el día que eso suceda. ¿Saben por qué? Porque aquí dice al que venciere. Cuando decimos al que venciere, yo inmediatamente me voy a como imaginarme una carrera. Una persona que compite como un atleta
es una persona que para ganar en esa carrera ha tenido que obedecer ciertas reglas. Por ejemplo, ustedes dicen, no debe fumar, no debe tomar, debe alimentarse bien, debe dormir. Y esta persona, para cumplir esa meta, pues tiene que ser muy obediente a eso que le están recomendando. Cuando él obedece, gana la carrera y es la persona que venció, ¿sí? Siempre la persona que vence es aquella, en este caso en la palabra de Dios, la que ha cumplido con lo que Dios ha dicho en su palabra, la que ha logrado morir a su carne, la que ha logrado sobrepasar todos los obstáculos que se le presenten en la vida, fortalecidos por el Espíritu Santo y su palabra. Entonces, la promesa que dice aquí Apocalipsis es que cuando nosotros pensamos, es decir, un día nos vamos a presentar ante Dios y Él nos va a decir a nosotros, va a examinar nuestra vida, que fue todo lo que nosotros hicimos, ¿sí? Y dice ahí que su premio, me parece el premio más hermoso de todos, una piedrecita con mi nombre. Lo pueden ver ahí. Yo puse esta piedra porque yo la vi tan bonita y yo dije, ay, tan linda esa piedrita. Yo no sé si la piedrita que el Señor me vaya a dar sea en forma de corazón, porque a mí me encantan los corazones. O no sé si sea una piedrita así como tan bonita como esta. ¿Está ahí? O no sé si sea una piedrita así, porque puede ser un anillo con una piedra preciosa, o puede ser una joya que el Señor te entregue con una piedra preciosa que dices, tallado tu nombre, y no te vas a llamar, no me vas a llamar Claudia, ni te vas a llamar Esperanza, ni te vas a llamar Marisabel, ni te vas a llamar Sari, te vas a llamar con un nombre que no conocemos. Solamente ese día el Señor nos lo va a dar, y me parece tan lindo que Dios haya pensado en un nombre, porque el nombre que yo tengo en este momento es el nombre que me pusieron mis papás. Pero ese nombre que yo voy a tener allá es un nombre que Dios pensó para mí, lo eligió, lo talló en una piedra. Dice que ya está listo ahí solo para cuando Él me lo vaya a entregar el día que diga, tú venciste. Entonces hay un premio para nosotras, hay un regalo que el Señor quiere darnos a cada una de nosotras. Pues esta también que me pareció toda cute. Una piedrecita tallada, o sea, yo no sé cómo la tallará el Señor, si a mano, no sé, pero me parece un regalito tan bonito que vamos a recibir de parte del Señor cada una de nosotras. Entonces, esa es una recompensa que me anima a obedecer lo que el Señor me está diciendo en esta mañana. ¿Cómo debo hacer las cosas? Sin peleas, sin vanagloria, con humildad, estimando a los otros superiores a mí. Y todas estas características que hemos visto en esta mañana me motivan a obedecerle, porque sé que Él un día me va a dar una victoria y me va a dar un premio, así como lo hizo con Jesucristo, cumpliendo todos estos pasos y haciendo todas estas cosas que acabamos de ver en esta mañana, haciéndose humilde y teniendo esa recompensa tan grande que fue que el Señor le exaltó sobre todos y le hizo su nombre grande, un nombre conocido por todos. ¿No les parece especial esto? Sí. Parece súper lindo saber cuánto el Señor nos anima, porque a veces pienso en esos premiecitos que uno le da a los hijos cuando uno le dice, si te portas bien, te pongo una carita feliz en la nevera. Entonces, ellos hacen lo que sea por obtener esa carita feliz. Y es lindo porque cuando tú les vas a dar la recompensa, le dicen, mira, esta semana te portaste súper bien, tienes 5 caritas felices, te mereces un regalo. La carita de ellos es de emoción, ¿cierto? De agrado. Entonces, esa misma carita es la que yo me imagino que voy a tener el día que el Señor me diga, mira las caritas felices que tienes por haber hecho todo lo que hiciste en la tierra, porque lo hiciste con amor, porque lo hiciste con humildad, porque lo hiciste sin vanidad. Todas esas cosas vamos a tener este premio tan lindo, que es esa piedrecita, que la tengo muy presente porque sé que un día la voy a recibir. Entonces, ok, no sé si alguna quiere participar, si quiere compartir qué tal le ha parecido este mensaje en esta mañana, o si en algún momento te ha pasado que estás haciendo las cosas y no tienes en cuenta todos estos aspectos cuando estás haciendo algo para tu familia o algo para el Señor. Claudita, ¿me escuchas? Sí, Dianita, ¿cómo estás? Bien, Claudita, buenos días a todas. La verdad, siempre me demoré. Acabo de ingresar.
Y pues lo único que te escuché fue lo que decías, que humildad, y pues yo quiero agregar algo que definitivamente lo que es la misericordia, humildad y el amor, definitivamente esas tres cosas me parecen como esenciales para poder agradar al Señor. Súper lindo, muy chévere, Dianita. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pues una de las cosas que yo he trabajado durante este tiempo de desierto. ¿Quién habla? ¿María Isabel? Pues sí, María Isabel, ahorita. Fue justamente en la humildad, porque uno de los problemas que tenía fuertes míos era el orgullo. Entonces, pues evidentemente esta cita me termina de reforzar que pues sí, es el camino correcto seguir trabajando en ello. No es fácil cuando uno tiene un espíritu de orgullo como tan fuerte, en el que generalmente piensa, aunque a veces, en mi caso no era un orgullo notable. A veces muchos tenemos falsa humildad, en la que uno muchas veces hace cosas que parecen muy bonitas, muy bien hechas, y muy altruistas de alguna manera, pero las estamos haciendo con el fin de que nos miren a nosotros y no que la gloria sea para el Señor. Creo que ahí hay que tener todavía más cuidado, porque uno no es muy consciente de ello. No sé si me hago explicar con eso. Muchas veces uno hace las cosas y parece que las está haciendo, sí, muy por amor a los demás, muy porque es bueno, muy porque, pero a la hora del final, es para que te digan, ay, tan linda María Isabel, tan querida, tan atenta, tan simpática, y le estoy robando la gloria al Señor. En mi caso particular me tocó menguar para que el Señor creciera. Él me dio un don de servicio, sí, pero no lo estaba usando de la manera correcta. Entonces me tocó menguar, me ha tocado coger y decir, no, mejor de pronto tengo ideas o algo y prefiero que otra persona como que las haga para yo evitar tener vanagloria. Sé que no va a ser para toda la vida, sino que es un proceso en el que yo personalmente estoy viviendo. Estás aprendiendo. Que el Señor me ha tratado fuertemente con eso. Me hacías acordar, ayer me estuvieron ofreciendo productos y resulta que, como saben, pues que servimos al Señor. Lo primero que nos ofrecieron es que, mira, si tú compras este producto, un porcentaje de esto va a ir a esta fundación. Entonces, como están los niños pobres allí, entonces como quien dice, eso es una forma como de manipularte y decir, oh, lo compro porque quiero ayudar a esos niños. Entonces ahí uno ve cómo las cosas se hacen por conveniencia, por vanagloria, porque para contarle que yo le comprara su producto, me está ofreciendo algo que puede conmover mi corazón, pero eso es una falsa humildad, lo que estás hablando tú, María Isabel. Entonces hay que tener en cuenta eso, que las cosas que realmente hagamos, ser humilde, a veces la gente piensa que ser humilde es la persona que siempre está así, como calladita, la que es pobre, la que, ay, sí, tiene su cariño, como de pobrecito. Humildad no es eso, humildad es cuando tú sabes que reconoces quién eres delante del Señor, sabes lo pequeñito que eres y tan insignificante que eres delante del Señor y cuánto necesitas de Él. Eso es humildad. Entonces, cuando hagamos las cosas, hagámoslas de esa forma. Y las sistemas para aplicarlo en todas las áreas de nuestra vida. Si estás trabajando, si eres una ama de casa, puedes aplicarlo con tu familia. Si eres, simplemente sirves al Señor en la iglesia, simplemente no, porque eso es algo grande. Entonces, imagínense todo lo que nos beneficia este tema. Bueno, muchachas, me alegra muchísimo haberlas tenido a todas aquí y recordemos estar un poquito antes de las 6:30 para que todas podamos estar en ese tiempo de adoración que empezamos y no perdernos de todo el devocional. Procuremos estar unos 5 minuticos antes de, o sea, mejor dicho, conéctense casi que a las 6:25. Y un abrazo para todas, las quiero muchísimo, Dios las bendiga.